Te han contado la historia oficial, pero ¿qué si te dijera que no toda es verdad? Hoy revelaremos conceptos que podrían cambiar el futuro de las criptomonedas y develaremos los misterios detrás de la mente de un personaje enigmático dentro del ecosistema de Bitcoin Cash, el denominado Satoshi Nakamoto. Si alguna vez has creído que Bitcoin Cash es solo otra criptomoneda más, te has perdido la verdadera historia. Detrás de las transacciones rápidas, las tarifas bajas, hay mentes creativas e innovadoras que están transformando cómo entendemos la descentralización, la adopción y la escalabilidad. Hoy tenemos el privilegio de hablar con el personaje que está detrás de proyectos que están impactando la vida de miles, como Helpme.cash, Badgers.cash. Es el denominado, como les dije, Satoshi Nakamoto. No es solo un desarrollador, es un visionario con un toque de magia y misterio que envuelve cada una de sus creaciones. Prepárate para una conversación que no solo te abrirá los ojos, sino que podría cambiar cómo ves el futuro de la libertad financiera. Ahora déjame presentarte este nuevo formato que vamos a utilizar en nuestras entrevistas acá en el canal. Está inspirado en una estética de los punk signs de los años 70 y 80 en la escena musical punk. Las publicaciones eran hechas a mano por rebeldes y revolucionarios en una época donde las voces disidentes buscaban ser escuchadas. Este formato revive ese espíritu en el mundo cripto, con entrevistas crudas, auténticas y directas, en un estilo visual que homenajea las fotocopias en blanco y negro, el look grunge y la filosofía hazlo tú mismo de la época punk. Aquí descubrirás quiénes son los arquitectos de la libertad digital que están construyendo el futuro de Bitcoin Cash y más allá. Comencemos con la entrevista. Bueno, acá tenemos, como les decía, el look de nuestra portada de esta entrevista de Satoshi Nakamoto. Este personaje que se los presentaba pues al iniciar el video es el desarrollador de proyectos como Helpme.cash, Badgers.cash, Fundme.cash y ya vamos a hablar un poco sobre esos proyectos. Pero iniciemos entonces. El primer tema que vamos a hablar con Satoshi tiene que ver con los orígenes de Satoshi, obviamente, en el ecosistema cripto. Esa es la primera temática y hicimos esta pregunta para iniciar. ¿Cómo empezaste a involucrarte en el mundo de las criptomonedas? ¿Entraste en Bitcoin en sus inicios o te involucraste después de la bifurcación del 2017? Entonces él nos responde: vi un artículo en línea sobre Bitcoin de manera casual, alrededor de 2010-2011. Lo descarté por un tiempo, sin comprenderlo realmente, pero luego me obsesioné con la parte técnica y económica de Bitcoin tras leer el white paper. También hice un gran podcast sobre este tema aquí con más información. Obviamente todos estos links o estas referencias que en algunas partes de las entrevistas o de la entrevista, en este caso con Satoshi, él nos referencia, pues van a quedar en los comentarios, también en la descripción del video para que vayan y vean esos contenidos. Bueno, la siguiente pregunta que le hicimos en esta misma temática de sus inicios es: ¿qué te motivó a contribuir específicamente al desarrollo de Bitcoin Cash en lugar de centrarte en otras blockchains? Bueno, él nos dice: me interesé en Bitcoin debido a su diseño original, especialmente por su economía. Nos dice: más usuarios, igual más transacciones, igual tarifas de transacción más bajas, y con suficientes usuarios, los mineros se vuelven sostenibles a largo plazo al mismo tiempo que ofrecen un mejor servicio que los competidores, que son las tarjetas de crédito, los bancos, etc. También me gustan otras blockchains, pero BCH es la más cercana al original y su diseño y las nuevas actualizaciones tienen sentido si estás intentando escalarla para que sea una moneda P2P exitosa que pueda rivalizar con el dinero fiat. Bueno, y acá pasamos a la segunda temática en esta entrevista con Satoshi Nakamoto y fue su experiencia. ¿Cómo fue su experiencia con Smart BCH? Él nos responde lo siguiente. Bueno, nosotros le preguntamos primero: en tu sitio web mencionas que trabajaste en Smart BCH.
una EVM para contratos inteligentes dentro del ecosistema de BCH. ¿Podrías contarnos qué ocurrió con el proyecto? ¿Por qué se detuvo el desarrollo y cómo fue tu experiencia durante ese tiempo? Nos responde Sayoshi. Yo era un usuario de Smart BCH, No estuve involucrado en el desarrollo de Smart BCH en sí. Comencé a aprender a programar después de que se lanzó Smart BCH, empezando con helpme.cash, un sitio web simple de enlaces para el ecosistema de BCH. Mi primer contrato fue ListMe, que ya está muerto, que me permitía publicar un anuncio con una breve descripción, imagen y enlace en un sitio web, y los datos se guardaban dentro del contrato. Solo tuvo 2 o 3 usuarios y fue esencialmente mi primer contrato inteligente de Hola Mundo como desarrollador dentro de Smart BCH. Luego pasé aproximadamente un año trabajando en FocalWorld.quest. Estaba terminado y listo para ser lanzado, pero Smart BCH nos dice acá, tradujimos mal, nos dice que se hizo muy popular en una semana, pero realmente lo que él nos dice acá en inglés es que estalló por los aires en una semana antes de que él lanzara el proyecto. Bueno, entonces dice, pero puedes ver una captura de pantalla y los contratos EVM en él. Es desafortunado lo que sucedió con Smart BCH. Si no hubiera fracasado, estoy seguro de que FOC sería o habría sido una aplicación muy popular. King One de Matrix Sport, financiado por Jihan Wu, es el creador de Smart BCH, y hasta donde sé sigue trabajando en la tecnología detrás de él, pero no estoy seguro si aún está trabajando en Smart BCH. Bueno, sigamos. Le hicimos esta otra pregunta en esta temática. ¿Qué crees que le faltó a Smart BCH para consolidarse plenamente y qué lecciones se pueden aprender de este intento? Y nos dice, el puente centralizado Coinflex fue el único punto de falla, y efectivamente falló. Cualquier cadena que tenga un punto central de falla es, en esencia, una bomba de tiempo. La solución es eliminar esos puntos de falla desde el principio. Bueno. En el tercer punto hablábamos del desarrollo en BCH. Entonces le hicimos esta pregunta. ¿Qué aspectos de BCH encuentras más interesantes como desarrollador? ¿Qué ventajas ves en el ecosistema que no has encontrado en otras blockchains como Ethereum o Solana? Entonces Sayoshi nos contesta, la programación ahora es posible en BCH gracias a todas las actualizaciones pasadas. Incluía la especificación de Cash Tokens, que permite desarrollar aplicaciones similares a las que tienen las redes EVM, pero dado que BCH es una cadena UTXO y está dedicada a escalar su capacidad, tamaño de bloque, también mantendrá tarifas muy bajas, incluso con un alto uso. Aplicaciones de contratos inteligentes complejas y transacciones grandes y complicadas, algo con lo que las cadenas EVM siempre tienen problemas. Entonces le hacíamos esta otra pregunta. ¿Cuál es el aspecto más desafiante de desarrollar en BCH según tu experiencia? Entonces nos dice, diseñar aplicaciones para el modelo UTXO es muy diferente al EVM. Comencé con los contratos EVM y aprender cómo funcionan los contratos y los UTXO en BCH fue casi como aprender a programar de nuevo desde cero. Afortunadamente hoy en día hay herramientas, documentación y depuración mucho mejores que cuando empecé. Además, que hoy en día es más fácil programar en la BCH con Cash Tokens. Además, actualmente hay muy poca competencia en este espacio, una gran oportunidad. Es como una nueva frontera que apenas se está abriendo, y quien entre primero tiene la oportunidad de cosechar los beneficios. Tenemos una idea de lo que podría construirse en BCH hoy, pero alguien tiene que dedicar tiempo a construir estas cosas, al igual que cuando Ethereum comenzaba. Muy bien. Bueno, pasemos entonces, creo que ya... aquí hay otra pregunta. Le preguntamos también en este tema del desarrollo de BCH o desarrollando en BCH. Le preguntamos, ¿qué herramientas o infraestructura crees que necesita BCH para estar a la par con otras blockchain en términos de contratos inteligentes, dApps y finanzas descentralizadas DeFi?
y nos dice, no se necesitan herramientas o infraestructura adicionales para comenzar. Creo que ya tenemos todo lo necesario y solo se necesita que alguien empiece a construir los productos. Dicho esto, el desarrollo continuo de la infraestructura central que usarán las aplicaciones de Cash Token siempre será útil. Cash Script, Chain Graph y otros indexadores nodos, etc. Además, creo que más tutoriales para ayudar a los desarrolladores, especialmente a aquellos que son completamente nuevos en el área, tendría un impacto masivo. Bueno, el punto 4 le preguntábamos, o la temática es amigos y mentores dentro del ecosistema BCH. La pregunta es, ¿quiénes son algunos de tus mentores, amigos o colegas dentro del ecosistema de desarrollo de BCH? ¿Podrías destacar a alguien en particular y explicar su contribución? ¿Hay algún proyecto o desarrollador dentro del ecosistema que crees que merece más reconocimiento? Entonces él nos contesta, he hablado con muchos desarrolladores en el espacio, principalmente cuando necesitaba ayuda. Said Miller, creador de bchhouse.fly.dev, merece un reconocimiento especial. No entendía cómo usar Wallet Connect con BCH, un protocolo que se utilizaba para conectar sitios web con billeteras BCH, y Sahid pasó varias horas conmigo en múltiples llamadas telefónicas guiándome a través de la configuración básica de Wallet Connect, la construcción de transacciones y la resolución de problemas para ayudarme a obtener un ejemplo funcional que pudiera entender. Ninguno de mis proyectos existiría hoy sin esa ayuda. Matthew Jenkins también ha sido genial para hablar sobre la resolución de problemas y consultar con él cuando no entiendo algo. Bueno, en el quinto punto, innovaciones futuras en BCH. Le hacíamos esta pregunta. Desde tu perspectiva, ¿qué innovaciones crees que veremos pronto en el ecosistema de BCH? Entonces él nos dice, pronto creo que habrá un goteo de aplicaciones típicas de EVM, stablecoins, préstamos, plataformas de NFT y ICOs. Después de eso podríamos comenzar a ver algunas aplicaciones más únicas que aprovechen las tarifas bajas y el modelo UTXO singular. Otra pregunta, pasos clave. ¿Qué pasos clave crees que son necesarios para mejorar la adopción de BCH en áreas como contratos inteligentes, DeFi o juegos basados en blockchain? Entonces nos responde él, simplemente se necesitan más creadores. Es genial que BCH ahora pueda soportar estas cosas, pero si no hay juegos para jugar, no hay stablecoins para comprar, ni granjas para obtener rendimiento, entonces los usuarios no se interesan. Bueno, voy a hacer un punto acá, un paréntesis, para que por favor, si te gusta este formato que es nuevo, sé que es un poco más largo, veas todo el video, nos apoyes, nos dejes tu like, nos dejes un comentario, mira bien, nos dejes un comentario y nos digas qué personajes, qué desarrolladores, qué personas importantes del ecosistema BCH te gustaría que trajéramos a este espacio para una vez al mes tener este formato acá en el canal y ir poco a poco destacando las mentes brillantes detrás del ecosistema de Bitcoin Cash. Sigamos entonces. En este mismo tema de innovaciones futuras le preguntamos, le decíamos, hemos notado que estás trabajando en un videojuego relacionado con Bitcoin Cash. ¿Puedes compartir más sobre eso? ¿Es posible desarrollar videojuegos en BCH con la infraestructura actual? ¿Qué barreras técnicas existen y cómo se pueden superar? Entonces nos dice, los pasos futuros incluirían ganar experiencia dentro del juego que se puede usar para mejorar las estadísticas de los NFT. El juego en sí es un simple shooter roguelite de desplazamiento lateral. Vampire Survivors y Noita son probablemente los dos juegos de los que estoy tomando inspiración. Definitivamente es posible crear juegos habilitados para BCH. Tienes una pequeña cantidad de datos que puedes usar con los NFTs, como estoy haciendo con las estadísticas de NFT Badger y las bajas tarifas de transacción. Hacen posible realizar cosas que en otras cadenas tendrían dificultades por el costo. Todo eso es posible ahora. Estoy usando el motor Phaser 3 para ello, que es basado en HTML5, el mismo motor que utiliza Vampire Survivors. Dado que es basado en la web, agregar soporte para BCH Cash Token con Wallet Connect no fue diferente a agregarlo a cualquier otra aplicación web. Solo fue
un copiar y pegar del código que usé en Badger.cash y Fundme.cash, por ejemplo. Así que en el lado de BCH no hay realmente obstáculos técnicos para superar para comenzar a desarrollar juegos habilitados para BCH hoy. ¿Cuál es una buena noticia? Pues para los que no somos desarrolladores, ¿cierto? Bueno, continuemos. En este sexto tema hablamos sobre las stablecoins y las nuevas actualizaciones. Le preguntábamos, ¿cómo crees que la llegada de la stablecoin Moria en The Riften Labs y las nuevas propuestas de chips como Big y Libites de IBM impactarán el ecosistema de BCH? ¿Crees que estos desarrollos atraerán nuevos desarrolladores e inversores? Algunos temen que este tipo de innovaciones puedan diluir el carácter rebelde y libertario de BCH, atrayendo la atención de los mismos poderes que influenciaron a BTC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que la stablecoin Moria era solo el comienzo de una nueva ola de proyectos que comenzarán a surgir y espero que esta corriente crezca. En términos de nuevos desarrolladores e inversores, creo que en general ambos grupos actualmente no están prestando atención a BCH, pero a medida que algunas aplicaciones comiencen a demostrar que son exitosas, esto cambiará. Se volverán con el ojo de Sauron, viendo de repente una oportunidad de obtener beneficios en un área nueva, en crecimiento e innovadora. Apoyo ambas propuestas de chips para su implementación en noviembre, especialmente el aumento de los límites de la máquina virtual VM, ya que constantemente he tenido problemas con ellos al desarrollar contratos en BCH. Aumentar esos límites de la manera ingeniosa que propone el chip parece una victoria obvia. El aumento de los límites de la VM también permite desarrollar contratos de una manera más fácil de entender, ya que puedes crear algunos contratos grandes en lugar de estar obligado a crear muchos contratos pequeños y asegurarte que todas las piezas sigan funcionando juntas. Es menos eficiente, pero definitivamente más fácil para un nuevo desarrollador. A ver, sigamos acá. Desde mi punto de vista, cualquier cosa que atraiga los usuarios a BCH es algo positivo. BCH necesita una cantidad masiva de usuarios antes de volverse sostenible, por lo que deberíamos impulsar eso. Si eso significa stablecoins, préstamos y juegos de azar, cosas que generalmente evito, así sea. Es inevitable que cuanto más exitoso se vuelva BCH, más resistencia enfrentará de entidades como los gobiernos. Por esta razón, también apoyé el algoritmo de tamaño del bloque ajustable ABLA, implementado el año pasado, que pone el tamaño del bloque bajo el control de los usuarios de BCH en lugar de bajo control de los desarrolladores, lo que puede ser capturado, eliminando la posibilidad de otra guerra del tamaño del bloque. Muy buena respuesta esta acá de Sayoshi. Bueno, el punto 7, hablábamos sobre Roger Ver, la filosofía libertaria en BCH. Entonces le preguntábamos, ¿has leído el libro de Roger Ver? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre las ideas acerca de Bitcoin Cash y el concepto de un Bitcoin libertario y resistente a la censura? Entonces nos dice, no lo he leído en realidad, tengo tantas cosas en las que estoy trabajando que no he sentido la necesidad de profundizar en ello, especialmente habiendo vivido la mayoría de esos eventos personalmente. Veo a BTC y a BCH desde una perspectiva simple de sostenibilidad a largo plazo. Ambos eventualmente llegarán a valer cero si no se vuelven sostenibles, lo cual es solo una fórmula matemática simple. El diseño de BTC, que siempre necesita transacciones con altas tarifas para existir, nunca será sostenible, especialmente cuando existen redes competidoras que ofrecen lo mismo a los usuarios, pero más rápido y barato, lo que desvía usuarios, demanda igual tarifas de BTC, o sea, desvía a usuarios de BTC. Sigamos acá. El diseño de BCH gana usuarios de los competidores al ofrecer un servicio más rápido y económico. Cuantos más usuarios haya, más barato se vuelve para todos. A un número crítico de usuarios, el precio de BCH deja de ser relevante para mantener a los mineros sostenibles. BCH podría caer un 99% en precio y los mineros seguirían incentivados por las tarifas totales de transacción para seguir minando, y si esto ocurriera con BTC, la mayor
la mayoría de los mineros irían de inmediato y su red moriría en una espiral descendente. Escribí un artículo sobre esto aquí. Acuérdense que todos estos links van a quedar ahí en la descripción. Sigamos. Otra pregunta que le hacíamos: ¿cómo equilibras la visión libertaria de BCH en tu trabajo con las presiones del mercado y la necesidad de atraer nuevos inversores? Entonces nos dice: simplemente trato de crear cosas que puedan atraer a las personas y evito construir proyectos que me obliguen a ser custodio de los activos de los demás. Nunca he estado involucrado en algo lo suficientemente grande como para requerir una inversión seria, por lo que preocuparme por las opiniones y expectativas de los inversores nunca ha sido un problema para mí. Bueno, en el punto 8, ya estamos terminando. En el punto 8, planes futuros. ¿Cuáles son tus planes futuros para el desarrollo dentro del ecosistema de BCH? ¿Hay alguna propuesta o proyecto específico que estés emocionado por compartir? ¿Qué recursos o apoyo crees que necesitas de la comunidad de BCH para avanzar en tus proyectos? Entonces nos dice: estoy dedicado la mayor parte de mi tiempo a algunos proyectos de los que aún no puedo hablar. Por otro lado, estoy manteniendo en funcionamiento el sitio crowdfunding BCH fundme.cash y añadiendo características lentamente. Hasta ahora es la aplicación más exitosa que he creado. Una vez que el juego Badger tenga algunas características más, lo lanzaré para que los poseedores de Badger NFTs puedan jugarlo. Estará muy lejos de estar completo y aún tendrá errores, pero seguiré añadiendo cosas con el tiempo. Una vez que esté en un estado más de juego completo, haré una versión gratuita, pero no tendrá todos los bonos de Badger NFT integrados. Piensa en tablas de clasificación separadas para diferentes modos de juego. También quiero lanzar el mercado Badgers.cash, que será simplemente un lugar donde puedas subastar tu Badger NFT similar a eBay con contratos que ya están casi listos. Mi aplicación de ensueño sería enfocarme en construir un juego que he planeado que llamo Reino, el cual tendría muchos tokens fungibles integrados de propiedad de tierras a través de NFTs, etc. Creo que estoy recibiendo todo el apoyo que necesito. Solo necesito seguir construyendo cosas que valgan la pena y que la comunidad BCH crezca. Bien, en esta última temática, esta es la última temática ya del punto 9, perspectiva de la comunidad. Déjame un like acá si te está gustando este formato, si crees que la estética te gusta, para seguir manejando una especie de e-sign o de punk sign sobre esos temas de BCH. Bueno, le preguntamos entonces en esta temática de la perspectiva de la comunidad BCH hispana. Entonces nos dice: ¿qué sabes sobre la comunidad Bitcoin Cash en América Latina, particularmente en Sudamérica? ¿Qué opinas sobre el crecimiento de BCH en esta región? ¿Has estado en contacto con alguna iniciativa de desarrollo de la región? ¿Ves potencial para la expansión en este mercado? Sé muy poco, además de estar al tanto de bitcoincashargentina.com y ver a Ian Blas en el podcast de Bitcoin Cash. Sin embargo, parece haber mucha más actividad allí en términos de adopción que aquí en Canadá. También fui estafado por 10 BCH por Sofía BCH del grupo River, que afirmaba operar desde Venezuela. Vaya. O sea que, bueno, no tiene pues ahí como un buen recuerdo sobre la comunidad latina por ese incidente que tuvo, pero sin embargo sí conoce pues algunos referentes de acá de la comunidad. Bueno, si quieres saber más sobre temas de Bitcoin Cash, temas apasionantes, tienes que ver el video que te dejo a continuación. Pero antes te voy a dejar este QR por si te interesa hacer una donación para hacer que este e-sign sea algo sostenible y posible en el tiempo. Si tienes personas que quieras que sean entrevistadas en este espacio, déjanos en los comentarios y nos dejas tu donación si puedes. Si no puedes hacer una donación, pues apóyanos, comparte el contenido, danos like, comenta, que de esta manera también estás apoyando el canal, sea que puedas hacer una donación o no la puedas hacer. Pero si quieres ver más contenido sobre Bitcoin Cash acá en el canal y ese tipo de formatos, tienes que ver el video que te dejo a continuación. Dale like ahora y nos vemos en ese próximo video.